Bueno, un cordial saludo para todos. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que nos han consultado permanentemente en los últimos días. Sobre todo porque a mucha gente le han llegado correos electrónicos, le han hecho llamadas, se han hecho videos, inclusive colpensiones. Le está solicitando a la gente que escoja la administradora del componente complementario de ahorro individual. Entonces la gente está un poquito como desconcertada y dice, bueno, me está llegando esto, debo escoger un fondo privado, ¿por qué lo debo escoger? ¿A quién se le aplica esta elección? ¿Quién no tiene que hacer ninguna elección? Bueno, son muchas las preguntas y muchas las dudas que la gente tiene. Inclusive hasta los empleadores también le han dicho a los trabajadores que ojo porque hay un plazo que es el 16 de enero para hacer la respectiva escogencia. Entonces, digamos que para ser francos, este es un tema que tiene que ver obviamente con la reforma pensional, aprobada el 16 de julio del 2026, es decir, hacemos referencia a la ley 2386 del 2024. Entonces, es muy importante para entender esta elección, si hay que hacerla, no hay que hacerla, esto qué implica, esto me favorece, no me favorece. Bueno, para tener todos estos interrogantes, quisimos hacer este video para aclarar todas y cada una de estas preguntas. En primer lugar, debemos tener en cuenta que la reforma pensional solamente aplica para las personas que no tienen régimen de transición. Es decir, que si al 1 de julio del 2025 un hombre tiene por lo menos 900 semanas de cotización o una mujer al 1 de julio del 2025 tiene 750 semanas de cotización por lo menos, ese es el mínimo, si tienen esas semanas, esas personas están en el régimen de transición. Por ese motivo, la reforma pensional no les afecta. Entonces, primer aspecto muy importante. Si yo soy hombre y al 1 de julio de 2025 tengo más de 900 semanas, o 900 semanas por lo menos, o soy mujer y tengo 750 semanas por lo menos de cotización, al 1 de julio de 2025, yo me tengo que quedar quieto, no tengo que preocuparme por ninguna elección, yo no debo hacer nada. Primer escenario. Entonces, esto quiere decir que hay personas que no tienen régimen de transición. Es decir, que va a haber hombres que al 1 de julio de 2025 no tengan 900 semanas y hay mujeres que al 1 de julio de 2025 no van a tener 750 semanas. Entonces, la pregunta del millón es, ¿estas personas que no están en transición deben o no deben escoger, deben o no deben elegir estas entidades complementarias? Ojo con esto. ¿Qué es lo que aprobó la reforma pensional? Y todos los que han visto mis videos lo deben tener claro, si no los invito a que los vean. Ha pasado lo siguiente. Las personas que no están en transición, va a pasar lo siguiente. Si yo tengo un ingreso hasta 2.3 salarios mínimos, yo voy a estar en colpensiones. Esa es la regla general. No va a tener posibilidad de elegir. Voy a estar en colpensiones. Pero si yo me gano más de 2.3 salarios mínimos, va a pasar lo siguiente. Hasta 2.3 salarios mínimos será administrado por Colpensiones y lo que supere los 2.3 salarios mínimos, eso será manejado por los fondos privados. ¿Eso qué quiere decir? Que el Nacional expidió el decreto 1225 el 3 de octubre del 2024 y consagró en su articulado la elección de la administradora del componente complementario de ahorro individual. Entonces, ojo con esto. Primer escenario, tengo régimen de transición, ¿debo escoger esta administradora? La respuesta es no. Segundo, tengo un ingreso inferior a 2.3 salarios mínimos, ¿debo escoger administradora? No, va a estar en Colpensiones. Tercer escenario, no estoy en régimen de transición y tengo un ingreso superior a 2.3 salarios mínimos.
En ese caso, debes tener en cuenta que hasta los 2.3 salarios mínimos te lo va a manejar Colpensiones. Y lo que supera el monto, los 2.3 salarios mínimos, pues va a ser manejado exclusivamente por los fondos privados, es decir, por la administradora del componente complementario que tú elijas. Entonces, ¿qué pasa? La reforma pensional es del 16 de julio del 2026. Entonces, están dando un término de 6 meses para escoger estas administradoras. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas que no están en transición y superan su ingreso en 2.3 salarios mínimos tienen estos 6 meses para escoger estas administradoras del componente complementario de ahorro individual. O con esto, van a escoger, tienen un plazo hasta el 16 de julio del 2025. Pero si no escogen, bueno dicho, si escogen su administrador en este tiempo, es decir, antes, hasta el 16 de enero del 2025, está claro que estas personas están escogiendo una administradora, pero eso entrará en vigencia el 1 de julio del 2025, porque la pensional entra en vigencia es en ese momento. Pero con esto, puede pasar que haya personas que voluntariamente decidan no escoger administradora o que por otro motivo no la escojan. Entonces, ¿qué dijo el decreto? No se preocupen, vamos a mirar aleatoriamente y le asignamos a la gente que no escoja una administradora. Esto, palabras más, palabras menos, ¿qué quiere decir? Pues que si las personas no hicieron su escogencia al 16 de enero del 2025 de estas administradoras, pero ojo con esto, no son las personas, son quienes no tienen transición y quienes tienen ingresos superiores a 2.3 salarios mínimos. Ellos lo quieren escoger. Pero, ¿qué pasa si no escogen? Pues si no escogen, van a sacar el listado de todas las administradoras, van a ver la velocidad de las personas y le van a asignar aleatoriamente una administradora. Eso es lo que va a pasar. Entonces, pues mucha gente está preocupada y dice, bueno, ¿qué pasa si no escojo? ¿Qué sucede si no lo hago? Sí, pero obviamente yo tengo unas recomendaciones muy concretas en este punto, pero quiero llamar la atención en algo para la gente que ya hizo la escogencia o para las personas que no lo han hecho. Y si tú hiciste la escogencia, no olvides que también tienes la posibilidad de retractarte, de decir, no, ya no quiero escoger ninguna administradora, este componente complementario de ahorro individual. Es una posibilidad. Porque es que, miren, para ser francos, escoger una administradora, si yo me gano más de 2.3 salarios mínimos, pues eso no tiene muchos problemas, escoge una y listo. Pero yo quiero recordarles a ustedes la implicación que la reforma pensional tiene para las personas con ingresos superiores a 2.3 salarios mínimos. Y quiero recordar algunos ejemplos que hemos mostrado previamente. Miremos cómo sería la pensión de una persona que tiene transición. Vamos a ver. Una persona que tiene transición es una persona que no le van a aplicar la nueva reforma pensional. Entonces, imaginémonos que esa persona está en Colpensiones. Listo, escogió Colpensiones independientemente de su ingreso. En Colpensiones liquidan la pensión por el promedio de los últimos 10 años o toda la vida laboral, lo que sea más favorable para la persona. Pero vamos a coger un ejemplo de una persona que tenga un ingreso promedio en los últimos 10 años sobre 5 salarios mínimos. Si tomamos ahora mismo el 2025, es decir, 1.423.500, uno podría decir que esa persona, digamos que tuvo en promedio 5 salarios mínimos, tomemos el actual, serían 7.117.500 pesos. Pues esa persona, si tuviera ese promedio de 5 salarios mínimos en los últimos 10 años, su pensión sería en la parte más bajita de 4.412.850. Pero si tuviera no solamente las 1.300 semanas, sino que tuviera por lo menos entre 1.950 semanas o más, pues su pensión podría llegar al 80% del ingreso base de liquidación, es decir, su pensión más alta podría ser de 5.694.000 pesos. Es decir, que una persona que está en transición, que está en colpensiones, su pensión más bajita, si su promedio de los últimos 10 años fue de 5 salarios mínimos, sería de 4.412.000 pesos y su pensión más alta sería de 5.694.000 pesos. Eso es un tema concreto. Si esa persona está en transición y está en un fondo privado,
Pues digamos que en el fondo privado se calcula de acuerdo al capital que tenga la persona. E imaginémonos que esa persona, estando en un fondo privado, tiene un ingreso de 5 salarios mínimos, los mismos que hemos venido tomando. Entonces, imaginémonos que esa persona cotiza pues todos los meses el 11,5, el 16% a su cuenta individual, que son 818.512 pesos. Si él ahorrara siempre sobre 5 salarios mínimos y lo hiciera, por ejemplo, por un año, ahorraría 9.822.000 pesos. Y si lo hiciera de manera consecutiva durante 40 años, tendría en su cuenta individual ahorrada 392 millones de pesos aproximadamente. E imaginémonos que esa persona tiene 65 años, le van a calcular la probabilidad de vida de 20 años más, es decir, que la persona tendría derecho a 20 años y le darían 13 mesadas, es decir, serían 260 mesadas. Pero eso sí es solo. Si tiene un beneficiario como la esposa, pues ya serían otras 260 mesadas si tomáramos a la mujer los mismos 65 años. Entonces, miren, esa persona que cotizó durante 40 años, sobre 5 salarios mínimos, en el mejor escenario, en un fondo privado, su pensión sería de 1.511.100 pesos, es decir, un poquito más del salario mínimo. Pero con esto, esta persona cotizó durante 40 años sobre 5 salarios mínimos. Por el contrario, el que cotizó en Colpensiones durante los últimos 10 años sobre 5 salarios mínimos, su pensión más alta sería de 5.694.000 pesos. Hay una diferencia grande entre 5.694.000 pesos y 1.511.000 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Palabras más, palabras menos. No hay mejor régimen que el de Colpensiones frente al de los fondos privados. Pero ¿por qué pongo este ejemplo? Porque es que miren, esto es para la gente que tiene transición, que no le afecta la reforma. Pero, ¿qué sucede con aquella persona que tiene la reforma pensional que le va a afectar su pensión? ¿Por qué? Porque bueno, que no tiene transición, una parte se la va a manejar con pensiones y otra parte se la van a manejar los fondos privados. Pero sigamos con el mismo ejemplo sin transición, es decir, con la reforma. Los mismos 5 salarios mínimos. Entonces, esa persona tendría, digamos, los últimos 10 años sobre 5 salarios mínimos. Como le van a calcular es sobre 2,3 salarios mínimos primero, su pensión sería de 2.106.000 pesos, 851. Pero hay que calcularle lo restante que le queda de plata en el fondo privado que le fue manejado. Entonces, digamos que para no hacer el ejemplo muy largo, la mesada final de esa persona que no tiene transición, sino que le van a aplicar la reforma pensional, le toman hasta 2,3 salarios mínimos, reglas de Colpensiones. ¿Cuánto le daría? 2.106.000 pesos, 851. Tomamos las reglas de los fondos privados, 407.997. ¿Eso qué quiere decir? Que esa persona que le están aplicando la reforma pensional porque no tiene transición, su pensión más alta sería de 2.514.848. Pero si hubiera estado en transición, su pensión sería de 5.694.000 pesos. Hay una diferencia muy grande entre uno y otro. Pero ¿por qué he colocado estos ejemplos? Para que ustedes vean lo diferente y lo grave que es para la persona que tiene un ingreso superior a 2,3 a la unidad pensional, porque le va a afectar el monto de su pensión. Entonces, miren, ¿cuáles son mis recomendaciones puntuales frente a este video? Primera, que es muy importante. Si usted tiene el régimen de transición, es decir, si usted al 1 de julio del 2025 tiene por lo menos 900 semanas cotizadas si es hombre, o si es mujer, tiene 750 semanas por lo menos, usted quedarse quieto, usted no tiene que escoger ninguna administradora, el componente complementario o el individual. Quédese quieto. Segundo, usted tiene transición o no tiene transición y usted tiene un ingreso inferior a 2,3 salarios mínimos, también quédese quieto, no tiene que escoger nada. Tercero, si usted tiene un ingreso superior a 2,3 salarios mínimos y no tiene transición pensional, es decir, el 1 de julio de 2025, ese hombre no va a tener 900 semanas
o es mujer y no va a tener 750 semanas, a usted le dice el decreto, escoja una administradora. Pero ojo con esto, si usted es una persona que hoy tiene régimen de transición y está afiliada a Colpensiones y su deseo es continuar y mantener el régimen de Colpensiones y no que le apliquen una parte de Colpensiones y otra parte, sí, de los fondos privados, mi recomendación es no escoja ninguna administradora. ¿Por qué? Primero, no sabemos qué va a pasar en la Corte Constitucional con la pensional, pero no sobre toda la reforma, sobre este punto de libre elección. ¿Por qué? Porque a usted no le están permitiendo escoger colpensiones, sino que usted le están diciendo que una parte colpensiones y otra parte los fondos privados. Es decir, le están violentando la libertad de elección. Por ese motivo, esperar qué pasa en la Corte Constitucional. Segundo, porque esas personas que no tienen transición pensional, es decir, que le aplican la pensional, su pensión no la van a pedir mañana ni pasado mañana, sino por ahí en 10 años o más. Y de aquí a allá pueden pasar muchas cosas. Por ese motivo no es lo mismo que a mí me manden obligatoriamente a un fondo privado o a una administradora de estas a que yo libremente escoja el fondo. ¿Por qué? Porque seguramente en estos años van a haber muchas demandas de la gente va a decir, yo quiero estar en Colpensiones, a mí no me manden una parte de Colpensiones, otra parte para los fondos privados. Yo quiero las reglas de Colpensiones independientemente de mi ingreso. Y en 10 o 15 años sabemos qué puede pasar jurisprudencialmente. Por este motivo, de manera muy contundente, mi recomendación es, si usted está convencido que el mejor modelo es Colpensiones, así su ingreso ha superado los puntos de salarios mínimos, usted no escoja administradora, que lo afilen aleatoriamente y que el gobierno nacional, a través de Colpensiones, el Ministerio de Trabajo, le escojan la administradora respectiva. Lo otro, usted que gana más de 2.3 salarios mínimos y usted que no tiene régimen de transición, mande una carta, mande una comunicación a Colpensiones, al Ministerio del Trabajo diciendo que usted no quiere que lo manden para ningún fondo de privado, sino que usted quiere que todo se lo maneje Colpensiones. Esto lo digo porque hoy tenemos una foto, no sabemos en unos años qué puede pasar. Por eso mi recomendación contundente y clara es, para todas aquellas personas que no tienen régimen de transición pensional, que ganan más de 2 puntos salarios mínimos, no escojan administradora, que se la escojan a ustedes aleatoriamente y a su vez manden una comunicación a Colpensiones, dejen el registro, dejen la evidencia que no están de acuerdo con la aplicación de este régimen para ustedes. Un fuerte abrazo para todos. Gracias por cruzar nuestro canal. Gracias por seguir dándonos temas para poder hablar cada día en este canal. Un fuerte abrazo para todos.